Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy estoy acompañada de una persona que no sé si conocéis porque todavía no ha pasado por aquí, pero deberíais conocerla, ¿no? Porque ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas, pero es que además también es coordinadora del centro presencial que tenemos en Madrid, de Somos Estupendas. Así que bueno, ella es pues una mujer todoterreno, una psicoterapeuta todoterreno y justo vamos a hablar de cómo hacer terapia desde una perspectiva integradora, ¿no? Pero antes de esto, quiero dar la bienvenida a Edurne, bienvenida y bueno, qué placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Isa. Un placer para mí también estrenarme con vosotras también en un tema tan interesante como este que me habéis propuesto. Sí, así bueno, vas tocando un poco como todos los palos, ¿no? Que hay para que te Eso, vayan conociendo en todos los lugares. eso es. Pues qué bien. Bueno, pues justo, vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante y además siempre lo nombramos, porque al fin y al cabo somos un centro que tanto Somos Estupendas realiza terapia integrativa como UNIP forma en psicoterapia integrativa también, ¿no? Entonces siempre lo nombramos, está en todos los episodios, pero nunca le hemos dedicado un espacio como tal hablar de los beneficios de trabajar o de intervenir desde una perspectiva integrativa o integradora, que juntaba ahí los dos nombres. Así que bueno, pues tenemos este espacio para hablar de ello. Y también además siento que es como algo importante que le demos un espacio porque es eso, UNIP está construida desde los pilares de la psicoterapia integradora y creo que bueno, es importante también que hablemos de por qué, ¿no? De qué hace que le demos tanta importancia, de por qué nosotras como terapeutas también vemos importante que podamos trabajar desde aquí, respetando siempre pues las corrientes que cada persona elija para su trayectoria, pero bueno, creo que es importante, ¿no? Que se vea el por qué, el para qué, las raíces de aquello que hacemos, ¿no? Y ojalá las personas que nos escuchan, que son también compañeras, se enamoren tanto de la psicoterapia integrativa como nosotros lo estamos, ¿no? Y para empezar, como siempre por el principio de Urne, yo hablaría un poco de qué entendemos por psicología integrativa o integradora. Bueno, yo creo que es un tema que está como muy encima de la mesa, que ahora lo escuchamos cada vez más y la gente a lo mejor que acaba de salir de su formación reglada, de su grado y demás, puede verse un poco desorientado. ¿Qué es la psicología integrativa o integradora? Bueno, al final es una forma de hacer psicología donde se combinan diferentes enfoques psicoterapéuticos porque desde la teoría está muy bien como psicólogos inseguros que salimos de la formación agarrarte a un enfoque, normalmente es el predominante y demás, pero luego te vas dando cuenta de que es un poco reduccionista pensar que desde un único enfoque tú puedes abordar el funcionamiento humano de una persona, su proceso y entenderlo e intervenirlo. Entonces, desde la psicología integradora lo que se hace es ver de una manera conjunta de una manera pues más completa qué está pasando con esa personita que tenemos enfrente y lo que decíamos, combinando un poco diferentes enfoques psicoterapéuticos. No quiero ir adelantándome porque seguramente vamos a hablar más de esto y yo puedo tirarme de cosas, dando muchos rollos durante mucho rato, pero al final queremos entender qué es esto. Yo muchas veces cuando le explico también a los pacientes qué es esto de la psicología integradora, para que lo entiendan les enfoco de alguna manera diciendo, es que claro, somos mucho más que un manual de síntomas, donde tengo determinados síntomas e intervengo de alguna manera. Somos mucho más complejos que todo eso, también gracias por serlo. Entonces tenemos que entender que nuestra historia de vida, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente va a formar parte de todo eso. Y eso, enfocarlo desde un único enfoque terapéutico, quizá, me parece ahora, después de años de experiencia, me parece hasta osado. Entonces, bueno, al final la psicología integradora es todo esto, ver al paciente desde el conjunto y poder combinar diferentes enfoques para intervenir, para entender y para abordar los diferentes casos. Ujú. Sí, y yo siempre que pienso en psicología integrativa pienso en la palabra mapa, ¿no? Es como que me viene la palabra mapa y siento que nos ofrece un mapa muy completo que además de todo lo que decías no solo se centra en este presente, ¿no? En lo que la persona trae, en lo que la persona está viviendo, en la forma en la que ahora se comporta, sino en de dónde viene todo esto para poder entender qué es la persona, ¿no? Para poder entender a la persona en su conjunto y para poder verla. Y sabemos lo terapéutico que es para una persona y lo necesario que es para una persona sentirse vista
en toda su estructura, en todo su contexto. Entonces siento que nos ofrece un mapa tan amplio que ya de por sí es terapéutico, ¿no? Para la persona, el hecho de que nosotras queramos explorar su vida también pasada, aunque va a haber también ciertas reticencias, ¿no? Y va a haber ciertas personas que quizá, y además decías algo importante, que es explicar también a la persona nuestro enfoque terapéutico, ¿no? Que a veces lo damos por hecho, pensamos que la paciente o el paciente sabe lo que es la psicología integrativa y no tiene por qué ser así en la mayor parte de los casos. Entonces, lo dicho, siento que es probable que en algún momento haya ciertas reticencias a explorar el pasado. Hay pacientes además que vienen como con una demanda muy clara, eh, presuntamente desembocada en el momento presente y presuntamente siendo el presente la herramienta para poder, bueno, desatascar todo eso que está pasando. Entonces también hay una labor importante por nuestra parte de confiar en lo que hacemos y de con eso poder explicar, que es lo que decía Sudurne, a nuestras pacientes, pues cómo vamos a trabajar o por qué también vamos a explorar otros temas que quizá no tenía en previsión, ¿no? La persona que venía a consulta. Entonces siento eso, que nos ofrece un mapa súper amplio y que también es terapéutico de por sí el hecho de que la paciente o el paciente pueda decir, bueno, me está queriendo ver, ¿no? Me está interesada, está interesado en lo que ha sido mi vida, quiere entenderme por encima de todo y además, eso, en cuanto ya más a la intervención, trata de ajustarse a mí, ¿no? Porque quizá no todas las técnicas me van a ir bien, o quizá también me ofrece esa flexibilidad de ir probando y de tener la capacidad o la posibilidad de ir cambiando si eso que estamos haciendo ahora no me está sirviendo. Entonces, creo que, bueno, ofrece mucha flexibilidad, creo. Es que al final el proceso terapéutico es dinámico, bueno, como la vida misma es dinámico. Entonces, va a ir variando y eso también es lo bonito de la terapia y del proceso terapéutico, el ir adaptando a cada momento pues, del momento vital de la paciente, ir adaptando pues eso, los enfoques, las técnicas que pueden venir en cada caso. Eso, evidentemente, como tú has dicho, es flexibilidad. Y también recojo la importancia de la psicoeducación, de lo que estamos haciendo los pacientes, porque si no hay confianza, y si alguien no entiende qué está haciendo o por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, es muy difícil que enganche. Entonces, lo que decías, hay mucha gente que viene con reticencia de no, yo vengo con mi paquetito de ansiedad, solucionamelo porque yo lo que necesito es esto. Y a veces ese acompañamiento, esa acogida desde la comprensión, la empatía y desde la sensibilidad más pura, enseñarle que la ansiedad no va a desaparecer solo respirando. Que esto viene un poco del modelo médico que nos han vendido mucho tiempo, de que voy al médico, me da mi pastillita o me da mi tal y se solucionan las cosas. Y entender eso, que la complejidad humana pues va más allá y que para eso es importante pues ver esos matices, que dos personas no son iguales aunque tengan la misma sintomatología, que viene de diferentes sitios, que nuestras estrategias de afrontamiento, nuestra forma de vivirlo, nuestras barreras o nuestros bloqueos vienen por un motivo y hay que acogerlos y hay que entenderlos. No podemos quitar una reticencia, una barrera de alguien porque yo soy psicóloga y me apetece quitarlo, no hay que entenderla y saber si en qué momento la puedo quitar y si esa persona se puede permitir en cada momento hacer determinadas cosas. Ujú, Y eso te lo da la psicología integrativa. Eso te lo da el mapa que decías tú, la hoja de ruta, de ujú, ponerlo todo encima de la mesa y decir qué me puedo permitir como psicólogo y qué me puedo permitir en esta relación psicoterapéutica en cada momento. Eso te lo da un mapa solo desde arriba. Si yo me enfoco en mis técnicas y mis estrategias de A, B, C, D, en 12 sesiones te soluciono lo que sea, yo no me voy a perder todo esto por el camino. Entonces total. va a ser peor, va a ser más triste y desde luego a lo mejor no tan efectivo, desde luego. Ujú, totalmente. ¿Y cuándo y cómo llegó a ti, Edurne, esta forma de hacer terapia? Porque, bueno, ahora nos cuentas, ¿no? Pero siento que hay como un poco un denominador común de lo que yo he visto con otras compañeras de profesión, de salir de la carrera y hacer como un transcurso en el que te va llegando información además que piensas que no es del todo completa, luego por ti misma vas encontrando lo que es la psicología integrativa y luego le pones un nombre, ¿no? Entonces, ¿cuándo y cómo llegó a ti esta forma de hacer terapia? Porque me parece muy curioso la forma en la que nos suele llegar, por lo que yo he visto a mi alrededor. Pues yo soy un cliché con patas, como lo has descrito exactamente, pero luego me considero una afortunada porque llegó a mí relativamente pronto, porque hay compañeras
que les toca un camino arduo y duro hasta que van haciendo esta recolección de cosas que se van encontrando por el camino y se van dando cuenta de las limitaciones o de lo que puede estar por delante. Yo salí de mi carrera, encima yo soy vieja escuela, yo soy licenciada, ya peino arrugas y canas. Entonces yo salí de la licenciatura de una universidad, pues eso, con enfoque predominante, y salgo a la calle. Primeras prácticas de la licenciatura, pues por suerte voy a dar y voy a caer en un servicio de trauma psíquico de un hospital grande de Madrid, donde mi tutora de prácticas es una maravilla. Es una maravilla y me empieza a abrir la puerta. Ella es especialista en MDR, ella trabaja desde el trauma, por lo que está muy formada en todas las terapias centradas en trauma. Y a mí al principio llego allí y me parece que está haciendo brujería. Porque empieza a utilizar muñecos, empieza a utilizar técnicas que yo no había visto en mi vida. Empieza a utilizar cacharritos, que para mí eran cacharritos de MDR, de estimulación bilateral, de todas las formas posibles. Y me adentra en un mundo en el que digo, madre mía, yo no he visto nada de esto en mis 5 años de carrera y esto me parece una... y veo el efecto que tiene, porque eso es lo bueno, y veo el efecto que tiene en terapia. Y a partir de ahí ella me empieza a dar como mucha información, mucho manual, mucho libro, y me empieza a introducir ya en esta vía que yo no había visto. Yo no sabía que esto era psicología integrativa ni integradora, yo simplemente ya empecé a abrir la puerta al mundo del trauma, que para mí ya eso era un temazo. ¿Qué pasa después de ahí? Que yo salgo becada, bueno, yo cojo una beca igual del ayuntamiento de mi localidad con una universidad pública, donde tengo muchos supervisores muy eclípticos, cada uno como con diferentes enfoques, y se me empiezan a abrir otras puertas. Yo ya que ya pensaba, bueno, sales de la carrera, yo creo, imagínate toda la cosa de ti y te das cuenta que no sabes nada. Llevas 5 años estudiando y que todo lo que has estudiado no sabes cómo integrarlo y que es muy complicado. Pero bueno, yo ya salía con, sé de trauma, me parece que ya sé muchas cosas. Y llego y me doy cuenta que sigo sin saber nada y que queda como mucho mundo por explorar. Y me encuentro con supervisores que trabajan desde terapias de tercera generación, desde mindfulness, ACT, activación conductual, es decir, desde también enfoques más psicodinámicos o incluso psicoanalíticos y enfocando diferentes pues eso, problemáticas con diferentes enfoques. Y ahí ya me empieza a mí también otra vez a volar la cabeza diciendo, porque yo no sé nada de esto y porque a mí nadie me avisó de esto. Y ese proceso de integrar lo que tú traías de tu corriente predominante con todo esto nuevo, ahí nace cuando empiezo a hablar de psicología integradora. También tuve mucha suerte de que tuve supervisores pues eso, que me daban vueltas de años luz, con mucha más experiencia, con mucho más bagaje vital, y me empezaron a poner nombres a cosas que tú vas descubriendo y tú vas intuyendo, pero que no le habías puesto nombre. Entonces yo ahí tuve mucha suerte. Entonces, cliché, porque me pasó lo mismo que a todas, y por otro lado, afortunada porque me pasó en mis primeros años de práctica terapéutica, que hay gente que lo descubre como muchos años después y le cuesta un poquito más eso, ir haciendo este puzzle. Bueno, qué privilegio, qué bien que tuvieras esa primera experiencia. Nada más saliste de la carrera y también entiendo perfectamente que después de salir de esa carrera como tan académica, ¿no? Tan formal, te pareciese brujería todo lo que estaban haciendo, ¿no? Yo recuerdo también la primera vez que vi sobre el MDR, que ni siquiera fue en una formación, fue en una serie de televisión, fue de hecho en Anatomía de Grey. Y dije, ¿pero qué están haciendo? Y me parecía como algo muy raro. Entonces también quería preguntarte esto, porque sé que muchas de las psicólogas que nos escuchan, que empiezan ahora a hacer terapia o que están incluso en la carrera, que están como en esa transición, ¿no? En la que te puedes sentir perdida, porque como tú decías, a mí también me pasó, salí de la carrera y sentí que no era psicóloga y que no podía hacer terapia y que no tenía ni idea de nada. Bueno, es una transición un poco incómoda, ¿no? Porque dices, ¿y ahora qué coño tengo que hacer para yo ponerme ahí a hacer terapia? Y recuerdo que poco a poco fui viendo diferentes corrientes y fui escuchando y fui, pues, poquito a poco, sin saberlo, encaminándome hacia la psicología integrativa y me tranquilizó mucho que existiera esa rama. Me sentí como un poco más liberada de poder usar otros métodos que quizá no eran tanto el que me habían enseñado, ¿no? Y también siento que es un privilegio que ahora cada vez más se acerque el momento en el que conozcas la psicología integrativa al momento en el que sales de la carrera, ¿no? Como que siento que se va acortando
ese espacio de tiempo en el que descubres la psicología integrativa, porque ahora se habla más de ella o ahora hay más formaciones en ella. Y a veces también este es un punto muy complicado, el decir, ¿y qué tengo que hacer para ser una psicoterapeuta integrativa? ¿Cómo me formo? ¿Cómo me dan el carné de Claro. psicóloga integradora? Esto es la gran pregunta, porque claro, yo te he dicho, de alguna forma me llegó así, pero claro, ahí no acabó el camino. Eso era, me abrieron las Claro. puertas, ¿no? Bueno, yo creo que todos las psicólogas, todos los psicólogos, una vez estás inmerso en el mundo terapéutico, te estás dando cuenta de que necesitas, tienes como, bueno, no es que necesites, al final quieres. A los que nos gusta nuestra profesión, al final te acabas formando y vas buscando cosas que te interesan y vas diciendo, ay, qué bien, si esto me resuena conmigo y esto lo puedo integrar en mi forma de hacer terapia, me va a venir muy bien. Ujú. Hay que formarse absolutamente de todo. ¿Cómo me dan el carnet de psicóloga integrativa? Bueno, primero tengo que decir que ahora lo tienen mucho más fácil que lo teníamos años antes, porque ahora hay un montón de formaciones que ya hacen un poco este popurrí, esta mezcla y te dicen, oye, principales corrientes, principales teorías, principales estrategias, hay muchos cursos, muchos expertos, muchas especializaciones en diferentes cosas y yo creo que ahora es mucho más fácil porque está todo al alcance de la mano, está casi al alcance de un clic y te puedes formar. Aparte, de forma autodidacta hay siempre un montón de información que si recurres a los recursos de calidad y no te fías de cualquier cosa, tienes un mundo abierto. Es decir, que también estamos siempre como muy enfocados en la titulitis y muchas veces también es la inquietud propia del terapeuta de formarse, que luego evidentemente ir acompañado de profesionales me parece vital. O sea, el momento de supervisiones, el rodearte de gente que sepa más que tú en cualquier ámbito de la vida, siempre te va a proporcionar pues eso, crecimiento. Pero el carnet lo vas buscando tú sola y te vas poniendo tú esto es como el Camino de Santiago, ¿no? Te vas poniendo tú los sellos de cada ruta en el momento que te vas formando. A mí me parece vital, pero como en general en cualquier profesión, ir formándose. Pero también ir encontrando ese punto de unión en el que esa formación, porque he hecho formaciones que luego siento que no eran para mí, Ya. pero tienes que descubrirlo. Eh, pero sí que va resonando contigo y también al final como terapeuta y como psicóloga tú te vas dando cuenta de en qué campos quieres trabajar, qué campos se te dan bien, con qué campos conectas y a partir de ahí es lo que decías, y estás construyendo tu mapa. Al principio está como muy plano y solo tienes 4 líneas y luego tú ya vas metiéndole tu decoración, tus colorcitos y vas diciendo, esta es mi forma de hacer terapia. Y cada persona lo descubrirá a su ritmo y cada persona irá integrando de diferente forma. Yo empecé desde el trauma y fui abriendo a otras cosas, habrá gente que lo hará al revés, que empezará. Y esto nos vamos dando cuenta también que según va pasando el tiempo, nos influimos mucho por las modas. Yo me acuerdo hace unos años, el mundo mindfulness parecía la panacea de todo. Tú te formabas en mindfulness y tú te decías, pues la panacea no es una herramienta súper potente, muy útil, pero al final, ¿qué integras del mundo mindful? No integras solo la meditación, no, integras la forma de entender el presente. Eso es muy interesante. Te formas en trauma y te das cuenta de que sí, muchas cosas son trauma, pero todo no es trauma. O que hay personas que no están preparadas para determinadas estrategias de trauma. Tú no puedes coger a un paciente y hacer con él como si fuera plastilina, no. Entonces, cuando tú te vas formando, cuando tú te vas integrando, al final lo que te da la psicología integradora es eso, el saber, el conocer en qué momento estás con tu paciente y saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué os podéis permitir. ¿Formación necesitas? Claro. O sea, eso es, pensar que lo puedes hacer leyendo tu libro es como impensable. Pero bueno, que pienso que ahora está como, es mucho más fácil porque ya hay EUNIC, ya hay como muchos sitios que ya han hecho esta tarea que muchas hicimos solas hasta que se le puso el nombre. Entonces yo creo que ahora están en un momento muy privilegiado de poderse permitir formarse y encima de eso, que te hagan el popurrí ya juntito y no tengas que ir tú picoteando como lo hacíamos antes. Pero como yo digo que formación, experiencia y autoconocimiento también diría yo, porque tienes que ver Totalmente, cuál es tu forma de hacer terapia y no totalmente. todas van a ir contigo y no pasa nada. Ujú.
Sí, totalmente, totalmente. Y siempre es algo que a lo que le doy mucha importancia, ¿no? Que te sientas cómoda con aquello que estás haciendo. Entonces, creo que es súper importante partir de esa base de que la psicología integrativa no requiere de tener una formación en absolutamente todo, ni que se te dé bien absolutamente todo, sino de aquello que tenemos, ¿no? En el espectro de la intervención o del entendimiento a otras personas, pues coger aquello que te hace sentir bien, que te resuena, con lo que te vas a sentir cómoda a la hora de intervenir, porque eso es importante por encima de todo, ese que tú te sientas genuina haciendo lo que haces. Y también hablando de todo esto, no puedo evitar hablar del máster de UNIP, porque al final siento que es una herramienta tan potente que tiene que descubrirse, ¿no? Aquellas formaciones que tienen que ver con la psicología integrativa que tú decías, ya hacen el popurrí en sí mismo, ya recogen de forma maravillosa pues cómo intervenir desde una psicología integradora. Bueno, pues desde aquí también quiero deciros que están abiertas ya las plazas para el máster en psicología, en psicoterapia integradora por parte de UNIP. Así que, bueno, si entráis en la web podréis curiosear sobre los contenidos de todo ese máster y, bueno, podréis ver, de hecho, la cantidad de cosas que se ven, que se trabajan para poder tener esa formación lo más completa posible y estoy segura también de que a través de ese máster no solo vas identificando y vas formándote y vas informándote, sino que vas dándote cuenta de aquellas cosas que te resuenan más, ¿no? Que como terapeuta van formando un poco tu identidad y eso también es muy importante, que vas tocando diferentes cosas y vas, bueno, forjando esa identidad como terapeuta. Entonces, ahí tenéis esa posibilidad de encontrar el privilegio de tener un máster que reúna todas estas cositas en vez de tener que enfrentaros a, bueno, al mundo entero, ¿no? Y desde ahí ir vosotras desgranando lo que es la psicología integrativa. Y tener esta comunidad de Eh, apoyo me parece maravillosa porque si conocen a las docentes que son psicólogas en activo, con una total, experiencia maravillosa, se van a enamorar de ellas. Es decir, porque se nota mucho, esto también, no sé si os ha pasado más, pero yo notaba muchísimo cuando alguien me estaba dando una formación desde la práctica y desde los problemas reales que pueden surgir en terapia, a cuando alguien me hablaba de un manual. Que era como, yo salí de la carrera pensando que tratar una fobia era facilísimo. ¿Por qué? total. Porque oye, me parecía, a mí que me den miedos y fobias, que me parece maravilloso. Y tú te enfrentas a tu primer paciente con una fobia y te das cuenta que la fobia no es solo una fobia. Que Ya, sí, que la fobia es la etiqueta. Pero que detrás de esa persona hay relaciones, hay historia, no solo es la emoción del miedo irracional, no, hay muchas cosas que están ahí entrelazadas y que tú puedes trabajar tu fobia y esa persona puede subirse al avión o puede, la fobia que sea, pero que es que sigue sin estar bien. ¿Y qué ha pasado ahí? Entonces, ujú, cuando sabemos desde la práctica los problemas reales que surgen, buscar esta comunidad terapéutica donde tengas supervisores de confianza, compañeros, lo que decíamos, poder crecer de otras personas, es maravilloso, porque lo que no se te ocurra a ti se le ocurre al de enfrente. Porque algo con lo que no te había pasado a ti nunca, a otra persona sí le ha pasado. Y todo eso, pasándolo por la batidora de dónde me siento yo bien haciendo terapia, porque también somos personas y también tenemos una personalidad. Y hay personas que son mucho más directivas, mucho más cañeras, otras personas que son mucho más tranquilas, más centradas. Y no significa que un terapeuta sea mejor, una psicóloga sea mejor que otra por sus formas. No, es lo que decíamos, es muy reduccionista pensar que un único enfoque, que una única técnica, que una única forma de hacer terapia es la buena. Porque es que las personas que tienes enfrente también son diferentes. Entonces, me parece, pues eso, que tienen una facilidad ahora maravillosa para engancharse a este tipo de cosas y para formarte de una manera responsable y acompañada. Porque al final el camino de la psicología y de la psicoterapia como profesional a veces es solitario. Y eso no lo ujú, encontramos mucho. Entonces, ujú, poder apoyarte, me parece, pues eso, un privilegio, una maravilla. total, total. Y bueno, seguramente te iba a hacer esta pregunta, seguramente ya lo hemos ido hablando, ¿no? Pero para centrarnos también en esto, ¿qué diferencias ves respecto de otras formas de hacer terapia de la psicología integrativa? Pues la principal que veo es flexibilidad en cuanto a eso, en cuanto a permitir entender que el proceso terapéutico tiene vida, es dinámico, Ujú, y aparte de flexibilidad tiene, yo creo que tiene unos privilegios, unas ventajas que desde otro enfoque muy rígido no vas a encontrar. También tiene otros hándicaps desde que estamos vendiéndolo todo maravillosamente bien y ahora nos centraremos también en lo exigente que es
y también, pues eso, que a veces no es tan fácil como lo estamos vendiendo. Pero en cuanto a privilegios, ¿qué ventajas tiene? Sobre todo son para el paciente. El paciente tiene ventajas desde el punto de vista que se va a adaptar a tu proceso. En cada momento te vas a sentir comprendido. Van a ver la complejidad y lo completo, el conjunto de lo que tú eres. Y eso es la única forma de poder ir adaptando en cada momento del proceso terapéutico qué está pasando. Entonces, ¿qué va a dar? Sobre todo eso, es fortalecer el vínculo terapeuta-paciente. Desde otras corrientes no hay esa vinculación tan buena. Y hoy en día sabemos que no solo hace falta tener habilidades terapéuticas, que son necesarias, evidentemente, sino que es que el vínculo es terapia. O sea, el que tú puedas vincular con tu psicóloga, eso ya es sanador. Entonces, si esa persona te va acompañando en el momento y esa persona sabe en cada momento lo que está pasando, vamos, yo siempre digo, si encuentras a tu psicóloga de confianza, no la sueltes. Es decir, ¿por qué? Porque es que es muy complicado el proceso terapéutico muchas veces. Entonces, la psicología integradora va a dar eso, va a dar ese entendimiento de la complejidad, ese acompañamiento, esa flexibilidad, esa mejora del vínculo y saber que ese profesional que tienes enfrente sabe lo que está pasando en cada momento. Cuando tú coges un enfoque muy rígido, un manual muy rígido de lo que decíamos, mis 12 sesiones, yo es que estoy traumatizada con esto, permíteme analizar sobre esto, porque claro, tú sales de la carrera pensando esto es muy difícil, pero es muy fácil a la vez. Te pierdes por el camino todos estos detalles, todas estas complejidades que al final forman el comportamiento. Es que me parece como eso, ya ahora me parece una locura, un súper osado, el pensar que yo puedo intervenir sin ponerme un poco perspectiva de águila y decir, ¿qué está pasando? Eso, visualizar este mapa. Entonces, esto va a dar, te va a dar seguridad como terapeuta también. Esto es muy importante porque depende de dónde lo enfoquemos, desde el punto de vista del paciente o desde el punto de vista del profesional. Te va a dar cosas que desde otro modelo no te va a dar. Entonces, también esa seguridad de sé lo que estoy haciendo, sé lo que está pasando. Esto ya nos lo decían las viejas glorias, nos decían, el psicólogo tiene que saber lo que está pasando en el momento de terapia en cada momento, porque si no lo sabe tenemos un problema ahí. Y eso yo creo que esa es la puerta a la psicología integrada, es decir, sé qué está pasando, ¿por qué? Porque sé que esto está conectando con tu historia pasada, esto sé que está conectando con tu sistema de relaciones, yo sé que estás funcionando así porque sé de dónde viene y porque sé que es tu estrategia de afrontamiento, porque no has conocido otra. Si yo no sé toda esa información, si yo no tengo ese bagaje con el paciente, es complicado a veces entender qué está pasando y te puedes encontrar como profesional perdido de por qué ha hecho esto o para qué, que quizás es más interesante la pregunta para qué que por qué. Y eso, la psicología integradora te va dando como, yo siempre digo que es como un disco duro. Tú vas metiendo información y tienes ese disco duro que va conectando, ¿no? Como nuestro sistema neuronal, va conectando todo y cuando tú estás delante de un paciente y aparece algo, se te enciende la alerta y dices, ah, amiga, aquí está pasando esto y está conectando con esto otro. Y tú eso desde pues un poco el piloto de control estás viendo todo el mapa. Y a lo mejor el paciente no sabe, y es normal que no sepa porque nadie sabemos cuándo nos están pasando las cosas, pero tú desde fuera sí estás viendo. Y eso si solo estás en un enfoque, te estás perdiendo. A lo mejor puedes recorrer un camino, ¿eh? Y puedes conseguir objetivos terapéuticos y no pretendo, yo creo que ningún profesional va a pretender tirar por tierra ningún enfoque, al contrario, es como sirven. Y todos los enfoques sirven, pero hay que saber para qué sirven. Y saber que no son herramientas aisladas, que yo cojo y hago esto y abracadabra. No. Es decir, estoy cogiendo esto, sé con qué objetivo lo estoy haciendo y qué camino quiero recorrer con esto. Y yo creo que esa es la gran ventaja. ¿Cuál es la gran desventaja? Pues que el proceso no es fácil, porque para que tú integres toda esa información requiere mucha exigencia por parte del profesional. Mira, alguna vez he escuchado que la psicología integradora era como el cajón desastre donde los psicólogos o psicólogas sin mucho arte acaban acabando allí porque es fácil, porque puedes hacer lo que quieras. Y es como, perdón, ¿que hago lo que quiero? No, al contrario. Requiere muchísima exigencia. Hacer lo que quiera lo puede hacer desde cualquier psicólogo y se puede lanzar a la piscina y ser un kamikaze y puede hacer barbaridades. Psicólogo o no psicólogo, bueno, esto cualquier persona. Pero la psicología integradora no es eso. Es que ya si metemos como psicología integrativa cualquier cosa, claro, todo vale. No, la psicología integrativa requiere una exigencia por parte del profesional extraordinaria, porque es
ir formándote, ir integrando, ir haciendo tu forma de hacer terapia, pero basada, jolines, en cosas que sabes que son fidedignas, que funcionan, que no te las estás Ujú, inventando, que no te estoy tirando una piedra a la cabeza y esperando que funcione. No tiene que ver ujú. con eso. Y requiere eso de un ordenar, de un estar atento, de súper atento a qué está pasando. Y el saber integrar qué está pasando, que desde otros enfoques es muy complicado hacerlo. Totalmente. Sí, y bueno, voy a recoger desde las cosas que decías. Una de ellas esta, porque a mí también me ha llegado como a veces este comentario, ¿no? Y siento justo como tú que es al revés, que para trabajar desde una psicología integrativa, bueno, ya el propio nombre te está hablando de que necesitas integrar diferentes tipos de técnicas y toda la información posible que obtengamos por parte de la persona a la que estamos acompañando. Esto requiere eso, de mucho orden, de mucha estructura, pero también de, como terapeutas, saber que podemos recoger aquello que sale dentro del espacio terapéutico. Es como si nosotras estamos abriendo ese melón o ese cajón, es porque sabemos que de alguna forma podremos sostener lo que vaya a salir explorando ese espacio o ese tema en concreto, ¿no? Entonces, esta confianza no se basa no es una confianza, digamos, sin sentido, sino que, bueno, creo que es una confianza basada en que sabemos que tenemos esta formación que efectivamente nos da las herramientas para trabajar en aquel tema o en cualquier tema que vaya a salir dentro del espacio de terapia, ¿no? No siento que sea algo, bueno, alejado de la realidad de nuestra formación o de nuestra intervención. Entonces, no siento que exploremos temas que no podamos sostener o que no podamos sacar. Entonces, esa confianza se basa en una formación y por lo tanto la psicología integrativa no es, bueno, pues hago un poco lo que quiero y veo a ver qué tal, no es. Y hoy se me ocurre eh, hacer esto porque hoy se me ocurre una técnica exacto. aislada y me pongo a hacerla. No tiene que ver con eso. Me parece súper interesante lo que has dicho porque cuando salimos muchas veces de las formaciones no nos metemos en determinados temas. De hecho, el trauma es un tema de los grandes que cuando salimos intentamos evitar constantemente. Entonces, vamos como rodeando el trauma del paciente porque no me quiero meter ahí, porque no me siento preparado para meterme ahí. Ah, Y no tiene que ver con el paciente, tiene que ver con el profesional. En plan, no me siento lo suficientemente formado o seguro en mí mismo como para abrir el melón. Pero claro, es que si no abres ese melón en algún momento, no digo que tenga que abrir según, hola, ¿qué tal estás? Abrimos el melón y te destripo. No, no tiene que ver con eso. Eso también tiene que ver con entender los tiempos. Pero sí que va a llegar el momento. Que va a llegar el momento en el que vas a tener que abordar eso. Y muchas veces los terapeutas, por miedo y por ujú, inseguridad propia, no lo hacemos. Y esto te lo da la psicología integral. Al perder el miedo a algunas perder el miedo, no siendo kamikazes, evidentemente, pero perder el miedo a entender que es que el trauma no es ese monstruo horrible que nos han vendido, que cuidado con hacerlo. No tiene que ver con esto. Tiene que ver con entender que forma parte de la vida de esa persona y que si tú quieres trabajar con una persona, tienes que entender que eso está pasando y qué papel está cumpliendo ahí. Y cuando estamos con un enfoque, bueno, yo siempre digo, es como una caja de herramientas también. Si mm, tú solo sabes utilizar un martillo, es maravilloso y el martillo no es que no sirva, claro que te va a servir. Cada vez que tengas tú un clavo, el martillo te va a funcionar maravillosamente bien y vas a colgar unos clavos, unos cuadros maravillosos. Pero ¿qué pasa si tú no tienes delante un clavo y tienes un tornillo o tienes, yo qué sé, una tuerca? Pues que el martillo no te vale. Que tú el martillo lo sabes utilizar con un dominio maravilloso, pero es que el martillo no te vale. Entonces, si tú tienes esa caja de herramientas donde dices, ahora tengo una tuerca, cojo una llave, ahora tengo un tornillo, cojo un destornillador, mm, eso no te lo va a dar solo si yo soy el experto o la experta en el martillo. Y lo que llamamos no significa utilizar estrategias o herramientas aisladas, significa ver qué necesita el paciente en cada momento porque cada paciente, es que es diferente. Incluso hay modelos terapéuticos que hay con pacientes que no encajan y tú lo ves desde el principio. Pero tú en cuanto se te sienta dices, si es que por aquí no va a entrar, esto no le va a venir bien. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo y es maravilloso, ¿no? Y cada persona es diferente. Y ahí, ya simplemente por personalidad, hay personas que no encajan en determinados modelos terapéuticos. Y nos encontramos con muchas personas rebotadas de terapias porque es que no he conectado con mi psicólogo, porque es que la forma en la que hacía esto
yo no conectaba con ello. Y eso te puede pasar con el MDR, te puede pasar con lo cognitivo-conductual, te puede pasar con el psicoanálisis, te puede pasar con cualquier enfoque. Entonces, identificar en tu paciente qué va con esa persona, qué le puede ayudar, qué puede... Eso lo tienes que saber, si sabes, si tienes este mapa. Si no, tú te vas a enfocar en lo que sabes hacer y entonces va a ser el paciente el que tenga que entrar con calzador en la terapia en vez de que sea la terapia la que se adapta al paciente, que eso sería el principio básico de cualquier proceso terapéutico. Pero bueno. Ujú, total. Sí, y además de esto, que también es algo que has ido nombrando antes, que es otra de las cosas que quería recoger, y también para ir terminando, porque además me parece como bonito que podamos terminar con este mensaje, es que justo antes también decías, ¿no? Como que a veces se entiende o se malentiende también la psicología integrativa como algo como un enfoque que demoniza el resto de formas de hacer terapia. Y lo decías antes, es que todas estas herramientas valen. De hecho, justo la psicología integrativa se basa en la riqueza que todas las técnicas y herramientas y teorías que se han ido desarrollando por parte de la psicología postulan, ¿no? O representan. Entonces, me parece importante acabar con este mensaje y a la vez también bonito acabar con este mensaje, porque a veces parece, o al menos la sensación que yo tengo es que hablar y llevar por bandera la psicología integrativa em, requiere o es visto como algo que echa por tierra el resto de enfoques o el resto de trabajo que puede hacer una psicóloga o psicólogo que no funciona desde ahí. Y es justo lo contrario, si es que de eso va, ¿no? La psicología integrativa, de coger todo ello y de entender que, que todos los funcionamientos dentro de la terapia siempre y cuando estén basados pues no solo en un método científico, sino también pues en ese sentido común, ¿no? Y en esa parte terapéutica que nosotras como desde nuestro ojo clínico podemos más o menos atisbar, coger todo eso y decir, vale, todo esto es muy válido, voy a utilizar aquellas herramientas que a mí como terapeuta mejor me vayan o que a mi paciente mejor le puedan ir o le puedan servir. Entonces siento que este es también un mensaje muy importante, que también has dicho como ahí esas pinceladas a lo largo del episodio y acabar con este mensaje. También creo que es importante para, de repente, que la psicología integrativa no sea un campo de batalla o no abra una guerra contra otras formas de hacer terapia. Eso es que me parece importantísimo porque yo creo que mucha parte de esto viene del desconocimiento. Como todo en la vida, cuando algo no lo conocemos, genera miedo. Genera miedo. Entonces, los psicólogos y las psicólogas tenemos también también esta espinita con el intrusismo importante y nos da la sensación de que todo va a venir desde fuera y nos van a hacer yo qué sé qué. Lo próximo es eso, lo que digo, tirarte una piedra a la cabeza y todo va a funcionar. Entonces tenemos como este miedo, a veces son reacios a pensar que no es esto, que al final desde la psicología integrativa lo que hacemos es aunar, es dar voz a todos estos enfoques y entender que eso, que los procesos son dinámicos, que las personas son diferentes, que tú como psicólogo o psicóloga eres diferente y que incluso te puedes equivocar en terapia. Y que si tú te equivocas o te estás dando cuenta o estás que el proceso no está funcionando o que algo es atascado, si tú no tienes más herramientas para reconducir ese proceso terapéutico, vas a pensar o que el paciente tiene una resistencia a herramientas, que esto nos encanta también a veces como psicólogos echar la culpa al paciente, o que los que tengan la autoestima un poco más tocada van a pensar que son psicólogas o psicólogas horribles. Y es como, no, es que a veces no todo funciona para todo. Entonces, no es una pelea, no es un campo de batalla, al contrario, es dar cabida y entender eso, que hay muchas formas de hacer terapia, que la terapia es la que se tiene que adaptar al paciente. Y yo a nivel personal no me imagino mi trayectoria sin haber estado formada en la terapia predominante, o sea, el enfoque predominante. No me lo imagino, porque hay cosas que yo utilizo de ahí y que son base para mí. Pero claro, no me puedo quedar ahí. O yo como profesional, y según vas cogiendo años de experiencia y cuando más mayor te eres, te haces, más te das cuenta que no te puedes quedar ahí, porque tú también te vas transformando como profesional. Entonces, no es un campo de batalla, es un sitio donde cabe todo, lo único que cabe con un ojo y con un criterio, y lo que decías tú, un poco como sentido común, y un poco saber leer también a la paciente que tienes delante. Totalmente.
Jo, pues Edurne, vaya temazo que siempre tratamos pues desde esas pinceladas, no le solemos dar ese espacio como decía al comenzar el episodio. Y cuántas cosas detrás de un mismo tema, ¿no? Cuánta guerra entre psicólogas innecesaria, cuánta guerra con nosotras mismas por no saber cómo hacer terapia, cuántas dudas cuando salimos de la carrera y no sabemos qué hacer. Bueno, creo que ha sido como todo un temazo, que ha salido cosas súper interesantes. Y a mí me ha encantado, pues que demos este espacio a la psicología integradora o a la psicoterapia integradora. Así que mil gracias. Nada, tía, para mí siempre es un placer y además eso, es que me parece que esto es un temazo y no sé si hemos dado respuesta a muchas preguntas o hemos abierto muchas más, que también es que suele pasar cuando uno dialoga sobre temas. Pero sobre todo, bueno, si ha quedado claro o la gente puede llegar a entender ese tipo de cosas, nosotras nos vamos felices y bueno, y será contenido para mucho más podcasts el hablar de todas estas cosas que hemos abierto, que Totalmente. tenemos unos profesionales maravillosos y que al final cuando dos profesionales, dos psicólogas se juntan a hablar, nos damos cuenta de que es que no hay guerras, que somos profesionales en el mismo barco y que bueno, que todas vamos aprendiendo también por el camino, como con cualquier ser humano. Así que sí, me parece un temazo y me parece que ha sido súper interesante. Y Sí, esperemos eso, totalmente. que la gente haya estado, hayamos por lo menos dado respuesta a algo y no les hayamos dejado con más dudas. Sí, sí, aunque bueno, también pienso, bueno, crear interrogantes y crear dudas o crear como diferentes preguntas también para mí es como un éxito, ¿no? El hecho de que haya habido otras personas al otro lado que también hayan resuelto pues determinados puntos de la psicología integradora, pero hayan abierto otros nuevos y entonces eso también les lleva a informarse o a curiosear, ya me parece también un éxito dentro del episodio, ¿no? El abrir nuevas preguntas y el abrir pues esa posibilidad de cuestionarse las cosas. Y bueno, también desde aquí, pues recordaros de nuevo la existencia de nuestro máster en psicoterapia integradora, con unos contenidos y unos profesionales en activo, como decía antes Edurne, increíbles, que es así. Y de hecho, ojalá haber tenido o haber visto ese máster cuando yo salí de la carrera y tenerlo mucho más fácil y mucho más rápido antes de entrar en ese mundo desconocido de ahora qué hago, ¿no? Entonces ahí tenéis ese máster. Y bueno, gracias Edurne por haber estado por aquí y gracias también a todas las personas que han estado del otro lado escuchándonos, que es algo que siempre valoro pues, enormemente. Así que gracias, espero que os haya aportado, como decía Edurne, y nos vemos o escuchamos en el siguiente episodio la semana que viene. Un abrazo.